Vamos a otro tema. La tercera sala de la Corte Suprema acogió un recurso de protección por parte de Polla Chilena de Beneficencia y ordenó bloquear los sitios de casas de apuestas deportivas online. Vamos a hablar de este tema, tiene varias aristas. Para eso nos acompaña el ex fiscal del Ministerio Público, especializado en delitos complejos y económicos y actual abogado de Casinos Dreams, Carlos Gajardo. Carlos, muchas gracias por estos minutos. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación a conversar de este importante fallo. A ver, y para entender los ribetes también que tiene esto en términos de lo que hemos conocido desde el Ministerio de Justicia con respecto a la ANFP, sobre lo que son convenios y contratos con las casas de apuesta virtual. Y ahora esta resolución de la Corte Suprema, ¿qué efectos tiene? Obviamente se bloquean, pero ¿termina sepultando lo que son este tipo de negocios, por ejemplo? Yo diría, Nicolás, que uno tiene que hacer una línea de tiempo para darse cuenta que han habido distintas determinaciones tomadas por órganos administrativos que iban en esta misma línea. En primer término, el año pasado, la Superintendencia de Casinos y Juegos declaró que estas casas de apuestas online eran ilegales y por lo tanto presentó denuncia por este hecho al Ministerio Público. Hace un mes y medio aproximadamente, el Servicio de Impuestos Internos en esta misma línea presentó una denuncia por el delito de comercio clandestino ante el Ministerio Público por la actividad ilegal que estaban ejerciendo también estas casas de apuestas. Solicitó en ella que se citara a declarar a una serie de personas, entre ellas a Fernando Felicevich, como intermediario de estas casas de apuestas. Y efectivamente, la semana pasada el Ministerio de Justicia, en esta misma línea, ordenó a la ANFP poner término a este contrato, dándole 30 días de plazo para llevar a cabo ese término bajo amenaza de disolución. Pues bien, la Corte Suprema, en la misma línea que el Estado ha estado señalando y actuando, el día de ayer dictó un fallo muy categórico y muy contundente, donde lo primero que hace es que efectivamente declara, en el considerando sexto del fallo, que estas actividades, las casas de apuestas online, tienen objeto ilícito civilmente y además son constitutivas de delito, dice, ¿no es cierto?, que los que faciliten los medios para que esto se lleve a cabo constituye toda esa actividad una actividad ilícita. Y como consecuencia de lo anterior, accede a lo que le pide el requirente, que fue Polla Chilena de Beneficencia, no nosotros, yo creo que sepan, que se bloquearan respecto de un servidor de Internet específico todas las conexiones a estos juegos. Por lo tanto, es muy importante. Finalmente es bloquear el negocio que tienen ellos, porque finalmente son a través de plataformas digitales, se bloquea lo que son los servidores, la plataforma misma, no pueden hacer nada. Bueno, es importante porque se bloquea, ¿no es cierto?, el acceso que usted puede tener a la página www.betson.com, digamos, ¿no? Esto es semejante, Nicolás, a lo que se hace en otras materias. Por ejemplo, las plataformas que ofrecen Internet tienen la obligación de bloquear, por ejemplo, todos los sitios que tienen pornografía infantil. Claro. Eso lo hacen como una obligación porque no pueden permitir que en su plataforma existan actividades que sean contrarias a la ley, que sean constitutivas de delito. Esto está exactamente en esa misma línea. Los juegos online son constitutivos de delito y por lo tanto los servidores de Internet no pueden proporcionárselos a sus clientes. Carlos Gajardo, para también quienes nos ven hasta ahora y entender este caso o estos casos, una pregunta que es bastante obvia a estas alturas, pero para entenderla, ¿por qué las casas de apuestas virtuales a través de Internet son actividades ilegales? ¿Y desde cuándo se define y quién lo define que son así? Bueno, esto está definido en el Código Penal desde el 1800 y tanto, ¿no es cierto? No. Todo el juego ilegal, no solo las casas de apuestas online, todo el juego es ilegal salvo que la ley expresamente lo permita. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esto, Nicolás? Porque en general el juego tiene externalidades negativas. Se permite, ¿no es cierto?, que por ejemplo menores de edad puedan jugar, claro. Se permite que personas que tengan ludopatía jueguen. Hay una posibilidad muy alta de que en este ejercicio se efectúe lavado de dinero. Y entonces, razonablemente, la ley establece una serie de restricciones. Solo aquellas que la ley permite se pueden hacer y todo el resto son constitutivas de delito. ¿Cuáles son esas que la ley autoriza? Básicamente son 4. Polla Chilena de Beneficencia, Lotería de Concepción, los hipódromos y los casinos físicos, respecto de los cuales se hacen licitaciones en las distintas regiones del país. Ahora, para entenderlo bien, legal, ese es el todo marco. el resto
ilegal y constitutivo de delito. Ese es el marco. Entonces, voy a poner un caso hipotético. Si las casas de apuestas deportivas digitales, las casas de apuestas online, quisieran ser legales, tendría que haber un cambio en la ley. O sea, un proyecto de ley que modificara la norma para abrir ese abanico, independiente de si cumpliera con los requisitos esta empresa en particular y que lo hiciera legal. Actualmente la ley no les permite en ningún sentido. Actualmente la ley no lo permite en ningún sentido porque hay solo unas pequeñas opciones de juego online, ¿no? Que están justamente asociadas a lotería, a polla y a los hipódromos. Tienen algunas posibilidades de tener juego online. Ese es el único juego permitido, todo el resto está prohibido. En el futuro esto puede cambiar, por supuesto. Esto no es distinto a cómo funcionan otros delitos. Hoy día algunas drogas son ilegales y constitutivas de delito. El día de mañana eso puede cambiar. Sí. Pero no cambia la figura de que el que hoy día está traficando droga es un delincuente. Eso no cambia porque el día de mañana esa figura pueda cambiar. Funciona exactamente igual para los juegos online. Esto hoy día está prohibido. Es un delito el que lo hace, el que facilita, el que participa, comete esa conducta ilícita, y por eso es tan peligroso lo que están haciendo los clubes deportivos, porque considerando sexto se dice expresamente, ¿no? Los que participen, los que faciliten esta actividad terminan participando en la comisión de un delito. Claro. Recordemos, y usted lo mencionaba muy bien en esta cronología, Carlos Gajardo, lo que fue la definición por parte del Ministerio de Justicia para la ANFP, por ser una corporación con fines de lucro, en este caso, que es dependiente en términos de fiscalización del Ministerio de Justicia. Para la ANFP, no para los clubes. Le hago la pregunta, ¿esta definición o este margen que marca la tercera sala de la Corte Suprema también tendría impacto en los contratos de los clubes de fútbol con las casas de apuestas virtuales, digitales? Por supuesto, porque lo que el recurso de protección hace con la Corte Suprema es decir, esta actividad es ilegal, es constitutiva de delito y por lo tanto usted, servidor de Internet, no puede participar en ella, tiene que bajar esos sitios de la web. Pues bien, todo este análisis es exactamente el mismo que uno puede hacer respecto de los clubes deportivos. Uno puede decir, señores, ustedes están participando en una actividad ilícita y esto puede tener dos consecuencias que creo yo que los dirigentes del fútbol no han medido adecuadamente. Se están exponiendo a que las personas jurídicas, los clubes, puedan, por ejemplo, ser demandados de perjuicios. Ellos están efectuando una actividad ilícita que está evidentemente perjudicando a todo lo que es el juego legal en Chile hoy día. Podrían ser demandados por esos perjuicios. Pero además, las personas naturales que están ejerciendo esa actividad, es decir, los dirigentes deportivos que han firmado estos contratos, perfectamente pueden ser perseguidos penalmente porque también lo que están haciendo con su actividad es facilitar una conducta delictiva. Claro, podrían ser perseguidos los representantes legales de los clubes, de la sociedad anónima en este caso. Exacto, los dirigentes, los representantes legales de los clubes, evidentemente la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Es compleja también lo que está sucediendo con los medios de comunicación, me parece, Nicolás, ¿no? Hay muchos medios de comunicación que también aceptan y hacen publicidad a una actividad que la Corte Suprema dice que es ilegal y por lo tanto también hay una responsabilidad ahí que pueden tener, y yo creo que todos los asesores jurídicos de estas instituciones debieran ser muy cuidadosos con la recomendación que hacen a partir de este fallo. Creo que lo sensato, y así parece, de acuerdo a lo que se publicó hoy día en el diario La Segunda, ¿no es cierto?, que la ANFP lo que va a hacer sería, de acuerdo a este trascendido, es terminar con este contrato con la empresa Betson. Lo razonable sería que todas las empresas que están vinculadas a este final terminen con esos contratos. Ahora, también mucho se puede hacer la pregunta, y usted probablemente, Carlos, tiene más antecedentes al respecto, cuando se da la irrupción de este tipo de negocio de las casas de apuesta a través de Internet. Yo me da la idea que hace un par de años, y buenos años en todo caso, en términos de tiempo, si era clarísimo, si es claro y ahora se define con mayor fuerza por parte del máximo tribunal, la Corte Suprema, que es una actividad ilegal, ¿cómo también se puede explicar uno desde afuera que se hagan contratos, que se haga publicidad, o se patrocine un campeonato de fútbol, el torneo local? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo cree usted también que se ha ido dando? ¿Ha habido una laxitud, una flexibilidad en términos también de este ambiente? Absolutamente, ¿no? Esto tuvo una explosión a partir de lo que fue la pandemia. La pandemia hizo que todas nuestras actividades pasaran a ser online, el trabajo online,
las compras también fueron virtuales y también el juego pasó a ser online. Pero la diferencia es que eso era una actividad ilegal y constitutiva de delito. Por supuesto que lo que hubo fue la actitud por parte de las autoridades. Nosotros esto lo venimos reclamando como Casino Dreams hace mucho rato ante las autoridades. ¿Qué autoridad específicamente hay responsabilidad acá, Carlos? Yo creo que quien primero actuó fue efectivamente la Superintendencia de Casino y Juegos, que hace más de un año declaró que estas eran actividades ilegales constitutivas de delito y presentó las denuncias correspondientes. Pero nos habría gustado, por supuesto, que las demás instituciones actuaran con mayor rapidez. El Servicio de Impuestos Internos, que lo hizo hace un mes y medio, nosotros lo venimos pidiendo hace mucho rato, tuvimos reuniones con David Lobby, con ellos, etc. Nos habría gustado, por cierto, que la institucionalidad en su conjunto actuara con mayor rapidez. Celebramos que finalmente el paso se haya dado, celebramos que el Ministerio de Justicia haya hecho este señalamiento de que va a cancelar la personalidad jurídica de la ANFP, celebramos la denuncia del Servicio de Impuestos Internos y, por supuesto, celebramos, estamos muy contentos con el fallo de la Corte Suprema. Hay que señalar, Nicolás, en todo caso, que efectivamente venimos de un periodo institucional complejo, ¿no? Donde, sobre todo la pandemia, el estallido social antes, hizo que las instituciones no funcionaran del todo adecuadamente, y eso puede explicar este tipo de fenómenos como otros, ¿no? Uno puede hacer el símil también con la explosión que hubo con el comercio ambulante. ¿Usted cree que eso podría ser la explicación, Carlos, en términos de hacer no hacer lo que se debe hacer? Más que uno pensaría, por ejemplo, el lobby o conversaciones con estas empresas que tienen dinero, que tienen poder, que están a nivel internacional. Bueno, eso lo ha reclamado algún diputado, ¿no? Yo escuché, me parece, al diputado Zulantay hablando sobre el extraordinario lobby que estaban haciendo las casas online en esta materia en el Parlamento. Eso es posible. Lo que yo puedo señalar responsablemente es que efectivamente aquí estamos hablando de mucho dinero involucrado. Se habla en términos extraoficiales que este negocio estaría moviendo en Chile cerca de 200 millones de dólares al año. 200 millones de dólares al año. Impresionante. Al año. Y hay que ver los puntos que han tenido los contratos, ¿no? Le doy un dato, Nicolás. El contrato de la ANFP con Betson es aproximadamente por 2,5 millones de dólares anuales. Del torneo el anterior, esa misma publicidad era de una AFP, que no vamos a decir que una empresa menor, ¿no? La AFP Capital, y era por 500.000 dólares anuales. O sea, se quintuplicó el dinero que se recibió por este tipo de financiamiento, y ante eso, desgraciadamente, yo creo que los dirigentes del fútbol lo que hicieron fue cerrar los ojos, no preocuparse, y recibieron pedir el dinero, pero evidentemente desatendiendo que esto era una actividad ilegal. Sí. ¿Hasta dónde cree usted, Carlos Gajardo, que puede llegar este caso? Porque, insisto, o sea, la ley es clara, el escenario normativo es claro, las alertas se encendieron por todas partes, por un tema quizás no de negligencia, pero sí de otros problemas, otra urgencia a nivel nacional, se hizo vista gorda de esto. Pero finalmente se suscribieron contratos con una actividad que es considerada ilegal, se desarrolló publicidad, difusión, transmisión, acuerdo. O sea, muchos dicen, el fútbol chileno podría eventualmente ser destruido con la posible disolución, por ejemplo, de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, si es que no cesara con los contratos con las casas de apuestas. Yo lo que creo, y recojo lo que dijo en off un dirigente del fútbol, ¿no? Está publicado también en el libro La Segunda, dice, bueno, lo que hay que hacer es buscar nuevos auspiciadores, ¿cierto? Tampoco es dramático para el fútbol, no pueden estar asociados a una actividad ilegal, esos contratos tienen que terminarse. Ahora, quizás que cláusulas tengan esos contratos para un término forzado, digamos, de los servicios. Hay que ajustarse a la nueva realidad, ¿no es cierto? Yo no me quiero meter en cómo se organiza el fútbol, pero como hincha simplemente digo que a uno le gustaría que, más que financiarse así, se financiara con estadios llenos, ¿no es cierto? Lo que hemos visto en el último tiempo con el fútbol, esto ya nos salimos un poco del marco de lo que estamos hablando, pero es una degradación del espectáculo, sí. ¿No? Uno lo que le gustaría es que el fútbol se financiara con sus hinchas y no de esta manera ilegal que lo ha estado haciendo hasta ahora. Claro, porque son montos millonarios. Usted nos da estas dos cifras, 2,5 millones de dólares. Es impresionante, es muchísima plata. Habrá que ir investigando, por supuesto, lo tendrán que hacer las instituciones correspondientes. Pero aquí, ¿usted cree que ya se pone fin a esta discusión? Yo recuerdo, y haciendo también las salvedades y las diferencias de esta situación, de este negocio en particular, lo que fue también una discusión bien intensa que se ha ido cerrando de a poco, que son las plataformas de transporte digital, con respecto a el transporte tradicional. Eso duró muchísimo tiempo y también se hablaba de actividades ilegales en su minuto. Ahora siguen operando y se ha hecho un marco normativo, cambios.
Sí, yo haría simplemente una diferencia, ¿no? Vamos. Que ahí uno podía hablar de actividades ilegales, pero no delictivas. ¿Ah? Efectivamente, uno podía decir la gente que hacía Uber cometía una conducta que era ilegal, no estaba regulada por la ley y que podía tener sanciones pecuniarias, Ya. pero eso no era un delito. Esto es Aquí distinto. estamos con Esto delitos, es estamos viendo delitos. de un delito, ¿no? Y por lo tanto, la gravedad, cualquier asesor jurídico esto se lo tiene que haber dicho a la gente del fútbol. La NFP tiene un departamento de compliance, es decir, un departamento para evitar que se cometan delitos en su interior. Insisto, aquí lo que hubo fue deliberadamente cerrar los ojos y aceptar los jugosos cheques que mensualmente o anualmente llegaban por esta materia, sin importar que se estaba ante una actividad que a todas luces era una actividad delictual. Carlos Gajardo, déjeme ir también a la visión y la postura que tienen los casinos, en este caso representado usted en lo que ha sido este trabajo y las causas. Desde ese punto de vista, claro, los casinos cumplen con la normativa, tienen una regulación, son regulados y fiscalizados por la Superintendencia de Casinos y Juegos. Aquí se habla de competencia desleal, hay que verlo desde ese punto de vista, desde la mirada que tienen ellos. Sin duda, porque efectivamente, Nicolás, los casinos tienen una serie de regulaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay una prohibición absoluta de ingreso de menores de edad, por eso se controla el acceso de cada persona en el casino con su documento de identidad, hay mecanismos para prevenir la ludopatía, hay todo un mecanismo de prevención del lavado de activos, ¿no? Claro. Los casinos son sujetos obligados, tienen que reportarle diariamente a la UAF cuando se produce, si hay operaciones sospechosas de lavado de activos, y además pagan impuestos que son bastante altos, no solo los impuestos que paga toda empresa que se desarrolla, sino impuestos adicionales que van además al desarrollo local, al lugar donde están emplazados tanto al gobierno regional como al municipio respectivo. Pues bien, ante toda esa reglamentación y cargas tributarias y de otro tipo, aparece al lado una industria que no tiene ningún tipo de reglamentación, que no tiene ningún tipo de carga tributaria, que no paga impuestos, que no informa por lavado de dinero y por supuesto que eso es una competencia desleal, es lo que nos habilita además para querellarnos como víctimas por todos estos delitos. Por cierto, esperamos y estimamos que el Estado, Nicolás, cumpla la promesa que le hace a estas empresas cuando entran al negocio, que es decir, usted tiene el monopolio de esta actividad. ¿Y usted cree que se está cumpliendo o se va a cumplir esa promesa del Estado ante estos años que se hizo, insisto, se cerraron los ojos? Claro, porque decimos, la ANFP, los clubes, en este contexto que hay bastante más evidencia, cerraron los ojos, pero también los fiscalizadores, también las instituciones que tienen que decir, no, pues esto no corresponde. Yo creo que efectivamente la institucionalidad ha reaccionado lentamente, ¿no? Esta es una actividad que está a ojos vista, no es algo que se está haciendo ocultamente, está a ojos vista de todo el mundo. Me parece que la institucionalidad ha reaccionado tardíamente, pero yo me quiero quedar sobre todo con el hecho de que se ha reaccionado, se ha comenzado a actuar de manera fuerte, digamos, contundente, con decisiones importantes que creo van a permitir volver a tomar el buen camino de que el juego permitido es aquel que la ley señala y todo el resto es constitutivo de delito. Sí, ahora estaba revisando información que ha salido luego de la definición de la tercera sala de la Suprema, Carlos, y la agrupación de plataformas de juego online. Bueno, dice que el fallo muestra un errático criterio de la tercera sala. Ninguno de los argumentos utilizados en materia constitucional, penal ni civil los comparten, eso es evidente. Ahora, la pregunta es si estas empresas, por ejemplo, podrían recurrir, presentar recursos y en algún minuto, voy a poner el ejemplo, si se diera a NFP, clubes u otras empresas u otros medios, como usted decía, que tengan que cerrar contratos, terminar contratos, podrían haber demandas por parte de ellos, ¿no? O también al Estado, no sé. Lo importante, diría yo, respecto de este fallo es que es un fallo de la Corte Suprema, ¿no? De nuestro Tribunal Superior de Justicia y por lo tanto ya no hay más discusión al respecto y además es un fallo unánime, 5-0. Los 5 ministros de la Corte Suprema estuvieron por decidir de la manera que han decidido. Que a las plataformas el fallo no les guste, que lo encuentren errático, bueno, yo no voy a entrar a juzgar la calidad jurídica que tienen esos abogados para hacer esta afirmación respecto de la Corte Suprema, ¿no? Sin duda me quedo con la decisión que ha tomado el más alto tribunal de justicia de nuestro país, compuesto por los más altos juristas que tiene nuestro país. Con esa opinión me quedo y no con la que pueda efectuar la Asociación de Casinos Online. Y si es que hay perjuicios, bueno, es los perjuicios que usted tiene cuando invierte en una actividad ilegal. Pues si un traficante de droga que le echan a perder el negocio
lo detienen, que le incautan, no puede demandar porque le incautaron la mercadería, pues se sabe que está cometiendo una actividad delictual. No hay riesgo de aquello. Me parece importante el fallo, como digo, por la contundencia de los argumentos y también, por cierto, por el alto nivel que tiene quien lo ha dictado, que es nuestro máximo tribunal. El máximo tribunal. Carlos Gajardo, nuevamente agradecerle esta conversación y acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Carlos, un placer. Gracias a ustedes por la invitación. Muy buenas tardes, nos vemos.